Oiga, valientes. Que sí, Dios feliz. los bendiga. Gracias, gracias hermana Diosa, gracias a todas. Que el Señor los siga respaldando en todo, los siga llenando de su Santo Amén, Espíritu. gracias. Esforzados y valientes, los queremos muchísimo con el amor del Señor y les deseamos todo lo mejor. Mi hermano Brandon, es un privilegio para nosotros contar con ustedes en este grupo y por sus conocimientos que comparten bastante. Dios les bendiga y de verdad que el Señor sea guardándolos de resbalar, de caer, de retroceder. Que Dios los guarde en el nombre de Jesús y un abracito para todos. Amén, Un amén. un abrazo para todos y todas. Amén. No ha entrado el hermanito Ricardo, pero también le damos un feliz día al hermanito Francisco Mena desde Chocó. También por allá le damos un feliz día. Y bueno, el hermanito Ricardo no ha entrado, pero le vamos a dar este privilegio. Yo iba a orar, pero bueno, siendo el Día del Hombre, le vamos a dar este privilegio al hermanito Brandon. Diríjanos, hermanitos, su merced en la oración. Estoy aquí como jugando ping-pong, ¿no? No, Bueno, quiero decirlo. gracias. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, gracias por esta noche, Señor, en donde nos podemos reunir. Te damos gracias, Señor, por este día que nos acompañaste en todas nuestras actividades. Nos diste la vida, nos diste la salud, nos diste el alimento, Señor, y has estado pendiente de nosotros. Señor Dios, en el nombre de Jesús, te queremos pedir, por favor, que tú estés en esta sala de Zoom, estés aquí en la casa de cada uno de los hermanos, Señor, y que por favor, Señor, te pedimos que tú nos hables esta noche, Señor, a través de la enseñanza, por favor. Denos ojos, por favor, para ver, oídos para oír y un corazón para entender, por favor. Por favor, se lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Le pedimos, por favor, que quite, Señor, de nosotros toda distracción, Señor. Quita toda distracción, Señor, y por favor, haznos humildes para recibir la enseñanza. Haznos humildes, por favor. Señor, te lo pedimos así en el nombre de Jesús, que sea su merced hablándonos, Señor, y dando descanso y hablando lo que necesitamos, por favor. Se lo pedimos, Señor, y le damos gracias porque nos ha escuchado en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén. A Dios. Amén, amén. Le damos la gloria a Dios que nos permite compartir. Muy buenas noches para todos. Estemos orando por nuestra hermana Janet, que hoy no puede asistir, pero sigámonos apoyando los unos a los otros en las oraciones. Que el Señor siga cuidándonos. Y pues quiero darles un tema que afirma nuestros corazones en cuanto a ser hijos de Dios. Este tema no está en el pénsul, o más bien era del pénsul o del plan de clases del módulo 1, pero yo no se los enseñé en el módulo 1, ¿sí? O que me acuerden, no se los enseñé, ¿sí? Entonces es importante que lo trabajemos, ¿listo? Porque necesito que cada vez más crezcamos a la estatura de Jesús, como ya convivimos con Él. Cuando uno ya empieza a convivir con una persona, uno ya empieza a entender más sus detalles, su forma de ser y comienza a imitar a esa persona, ¿sí? Dicen que hasta los animalitos se parecen a su dueño, ¿no? Entonces, cuando uno ya vive con la persona, uno ya empieza a parecerse a la persona, a copiar los gestos, muchas cosas. Entonces, por eso es lindo este tema que vamos a tratar. Se los voy a compartir en esta hora. Y pues, yo sé que, ay, vea qué hice. Yo sé que tenemos una clase, unas clases atrasadas, pero no nos preocupemos que ahí las vamos a ir adelantando. ¿Listo? Un tema que vamos a desarrollar se llama características y evidencias de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué tal les pareció la clase del perdón que noche? Tremenda.
Interesante. Sí, sí, muy La interesante, pastora. Excelente La verdad, tema. se necesita. Muy buena, Paz. Sí, confrontante. Pues así es que debemos recibir todas las clases, como cuando uno se compra una prenda y se la mide y se la coloca y se la estrena, así cada conocimiento que llevemos nos lo vamos a estrenar, nos vamos a colocar el conocimiento y vamos a aprender a, pues día a día, ay, Dios santo. Perdóneme que está entrando una llamada. Ah, bueno, tranquilo. Hola, hola, ¿ya me oyen? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, vamos a evidenciar un poquito este tema. Ay, pero esta no era la que yo les quería enseñar. No voy a enseñarles la que yo preparé. Y después les enseño la que tiene ahí la hermanita. Bueno, esta diapositiva me va a llevar a pensar versículo por versículo de la primera carta de Juan, las características de los hijos de Dios. Como nosotros ya nacimos de nuevo, ya recibimos a Jesús, pues debemos manejar una convicción diferente, ¿sí? Y a medida que yo he ido enseñando las clases, yo ya voy acomodando las clases acorde al entendimiento de las personas, ¿sí? Entonces esta clase yo creo que es propicia en este tema, en este tiempo. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Que las características de ser hechos de hijos de Dios van a estar en los versículos de la primera carta de Juan. Más o menos hay 40, 50 características y las vamos a ir desarrollando. Aquí dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué es lo que nos evidencia que somos hijos de Dios? Que practicamos la verdad. ¿Qué evidencia que llevamos a Jesús y que ya hemos sido transformados con el poder del Evangelio? Que llevamos la verdad, que practicamos la verdad, que tenemos comunión con Él. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es comunión? Común, unión, Sí. como unidad, como acercamiento, como... Sí, más o menos eso. Sí, por ahí, por ahí. ¿Alguien más? ¿Quién quiere participar? Gracias, María, es tan linda ella. Pero sí es así, tiene que ver con unidad. Todas las cosas en común. Cuando tiene uno todas las cosas en común. Ay, bueno, ya tenemos unas similitudes, unas cosas en común, algo más. Compartimos todo el tiempo. Uy, genial, gracias, Lady. Eso es importante. Ya, si yo ya vivo con el Señor, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ya somos uno con Él, ¿sí? Entonces ya nosotros compartimos los mismos ideales, tenemos el mismo sentir, ya vamos para el mismo lado, ya mantenemos en comunión. La comunión tiene que ver con tener las cosas en común, con practicar la unidad, ¿sí? Con la común unidad. Entonces, si yo tengo común unión, entonces me estoy unificando, ¿sí? Y me estoy poniendo de acuerdo porque tenemos cosas en común. Cuando uno tiene el temor de Dios y más cuando ha nacido de nuevo, ya empezamos a desarrollar las cosas en común acuerdo con las escrituras, en común acuerdo con el Espíritu Santo, en común acuerdo con la persona de Cristo. ¿Sí? Y por eso es que ya practicamos la verdad. ¿Y qué será practicar la verdad? Practicar la verdad, pues si la verdad es Jesús, pues es practicar las cosas que Él nos ha dicho que hagamos.
que pues vivamos cumpliendo pues sus mandamientos. Entonces, por ejemplo, practicar la verdad es correr la otra milla, poner la mejilla, perdonar, no juzgar, no hablar mal del prójimo, bueno, todas estas cosas. Tan linda, muy bien. Eso sería ya poner en práctica lo que nos han enseñado. Ya tiene que ver con obedecer. Eso es practicar la verdad. Obedecemos la verdad, vivimos la verdad, cocinamos la verdad, nos ponemos la verdad, estrenamos la verdad. ¿Sí? A veces uso un ejemplo de que cuando una persona compra una camioneta, no la va a dejar ahí en el garaje guardada, ¿no? Se va a seguir cogiendo bus. O sea, va a salir. ¿Usted me está echando vaina? María se ríe porque ella hizo eso. Pero no, es que yo sé por qué su merced la dejó guardada. Pero llega un momento que así nos pasa con el corazón nuevo. A veces estamos estrenando corazón y lo dejamos guardado y no evidenciamos ese corazón. Entonces es igual. Yo tengo que sacar ese carro y ensayar y practicar, y como hizo María, pero le sirvió el ejemplo, ¿no? De repente sacar a mostrar ese corazón. ¿Y cómo muestro yo que tengo un corazón nuevo? Practicando la verdad. Vivo la verdad, obedezco la verdad, ¿sí? Otra cosa que puede aplicarse en el predicar la verdad, paz, es que si sé que todo se me está siendo anotado en el libro de las obras, pues yo ya tengo que tener cuidado de lo que digo y de lo que hago para que ya no se me sea anotado nada en el libro de las obras. También podría ser. Muy bien. ¿Sí? Sí, Linda, la práctica hace al maestro. Si no empezamos a ejercitar la obediencia, si no empezamos a practicar lo que nos han enseñado, entonces no logramos alcanzar la estatura del maestro, ¿sí? Entonces es necesario practicar, porque la práctica hace al maestro, la práctica me lleva a ser experto, me lleva a adquirir más y más esa habilidad, ¿no? De vivir el evangelio. Entonces, practicar la verdad es vivir el evangelio, literalmente. ¿Listo? Segunda característica, dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es decir, que cuando estábamos diciendo que tenemos las cosas en común y que ya no andamos en tinieblas, que ya no mentimos, ahora vivimos y practicamos la verdad, la obediencia. Entonces, al practicar la verdad, cumplimos la segunda característica, que ahora andamos en luz, como Él está en luz. ¿Qué se evidencia que andemos en luz? Ese amor fraternal que nos tenemos, ese abracito que nos decía Patricia ahorita, el abrazarnos, el poder saludarnos, esa alegría que nos da esas llamadas, estar pendientes, orar los unos por los otros, soportándonos, ayudándonos. ¿Por qué? Porque aquí dice, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Podemos tener comunión los unos a los otros porque ya el Señor nos lavó, nos limpió, nos redimió. Entonces ya tenemos las cosas en común. Nos arrepentimos, nos convertimos, nacimos de nuevo, recibimos a Jesús, somos hermanos, ¿sí? No convivimos en la misma casa, pero podemos, teniendo las cosas en común de que somos la iglesia, vamos a compartir mucho más. Eso evidencia que estamos en luz. ¿Sí? Dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Una característica de hijos de Dios es que ya tenemos la palabra en nosotros, ya la tenemos escrita. Antes teníamos el pecado,
ahora tenemos la palabra, ¿sí? Y cuando nosotros sabemos de dónde nos sacó el Señor, sabemos un antes y un después, y testificamos ese antes, pero mostrando el después, testificamos que fuimos pecadores, pero mostrando la santidad, ahí es donde mostramos que su palabra está en nosotros. Pero aquí dice, si decimos que no hemos pecado, es decir, que siempre reconocemos que hemos sido redimidos, comprados, que somos salvos por gracia, no por obras nuestras, ¿sí? Y al darle lugar al Señor, pues entendemos que su palabra está en nosotros. O sea, ya vamos evidenciando mucho más el evangelio. Lo que decía María, ya llevamos la segunda milla, ya empezamos a no juzgar, de pronto empezamos a arrepentirnos, nos duele más el corazón. Sí, en la medida del crecimiento, seguimos cometiendo pecados no de muerte, pecados de mañas, costumbres, resabios, entonces eso nos va a llevar a acudir al abogado. Y eso quiere decir que ya empezamos a practicar la palabra, a vivir la palabra. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Sí, Otra característica es que dice, y sabemos, o sea, más o menos las características yo las resalté con amarillo, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la característica de ser hijos de Dios? Que su palabra está en nosotros, que hemos sido redimidos y por eso la palabra ya está en nosotros, porque fuimos pecadores, nacimos de nuevo y su palabra fue escrita en nuestros corazones. Pero otra característica dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Recuerden que el infierno será el lugar del que no conoció a Dios, ¿sí? Pero en nosotros hay algo diferente. Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos que le conocemos? Cuando guardamos sus mandamientos. Cuando guardamos el mandamiento de no afanarnos, el mandamiento de orar, el mandamiento de leer las escrituras, el mandamiento de ayunar. O sea, si empezamos a notar que todas estas cositas las vamos guardando, la santidad, el santificarnos, el obedecer, el amar, esto hace que mostremos que conocemos al Señor, que ya practicamos la vida eterna, porque ¿en qué consiste la vida eterna? En que le conozcamos al único Dios verdadero y a Jesucristo. Entonces, por ser hijos, ya tenemos al Señor en nuestro corazón, tanto al Señor Jesucristo como al Padre. Pero ¿cómo sabemos que le conocemos? Porque guardamos sus mandamientos. Uno guarda algo que tiene valor, ¿cierto? Uno guarda y atesora algo que es muy importante, ¿sí? Aunque hay personas que guardan cosas malas también, ¿no? Pero en este caso, nosotros, ¿qué vamos a guardar? Los mandamientos. ¿Listo? Otra característica es que dice que el que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahí está el artículo él, y ese él tiene que ver con el hombre Jesús. Debemos andar como el hombre Jesús. ¿Cómo andaba el hombre Jesús? ¿Sí? ¿Cómo andaba? ¿Quién me cuenta cómo andaba? en santidad andaba Jesús. Sí. En obediencia, Sí. en verdad, haciendo el bien. Muy bien. Nunca pecó. Él nunca pecó. Él Muy andaba, pues quiero decir algo, él también él andaba en mansedumbre, él andaba también con prudencia, porque él Sí. decía, sed mansos como corderos, prudentes como serpientes. Y no recuerdo bien lo de las palomas, pero él Sencillo describió como paloma. eso, sencillo como paloma.
Y pues aparte de si hablamos de conducta, él también andaba con los pies. Ese era el que quería primero que me dijeran, él andaba con los pies. Hubiera sido Sí, pastor Israel, muy buena, hubiera- muy buena observación, porque mucha gente piensa que Jesús era Dios y como Dios, entonces tal vez que podía desplazarse de un lugar a otro, lo ven de otra manera. Sí, señora, sí, señor. O sea, siempre pongámosle el sentido lógico y común. Si hubiera sido el pastor Israel, pues él nos dice que él andaba con los pies, que él andaba caminando, ¿sí? Que él andaba como nosotros. Ahora nosotros debemos andar como él anduvo. Él anduvo como nosotros, fue semejante a nosotros en todo. Ahora nosotros somos semejantes a él. Y en la misma humanidad, es que nosotros al nacer de nuevo ya somos igualitos a Jesús con la misma humanidad y con la misma naturaleza. Pero debemos andar como Él, sin afanes, en oración, en obediencia, en santidad, en mansedumbre, en justicia, en fe, en amor, ¿sí? Pastora. Con sus piecitos desplazándose de un lugar a otro, en el servicio. Sí, pastora, Señora, si dicen que andar como él anduvo, entonces es como seguir sus huellas, ¿no? También en el servicio, porque pues pienso que también lo principal que nos enseñó fue el servicio. sí, señora. Esa diligencia de él ir a los lugares a orar por una persona, atender a las personas sin juzgarlas, sin cuestionarlas. O sea, ya empezar a saber qué es andar como él anduvo es representarlo a él en esta tierra, ¿sí? O sea, yo sé que aquí las esposas, los esposos, ya por más que anden por ahí solitos, ya le preguntan, ¿y su esposa? ¿Y su esposo? ¿Sí? Porque nos conocen ya con alguien, ¿no? Entonces así pasa que nos conozcan con Jesús, que nos conozcan que andamos con Él y como Él anduvo. ¿Sí? Porque estamos pasando del módulo 2 al módulo 3 y quiere decir que estamos ya evidenciando esa relación con Él. Ya debo andar como Él anduvo y voy a evaluarme si mi andar es como el del hombre Jesús, ¿sí? Físicamente con sus piecitos, físicamente en el servicio, físicamente en sus conductas y prácticas de oración, de ayuno, de vigilia, de congregarse, de memorizar las escrituras. Todo lo que dice ahí la escritura, que el niño crecía y se fortalecía, ¿cierto? Y que crecía en gracia, en estatura y en sabiduría. Entonces nosotros debemos crecer exactamente en las mismas, ¿sí? Nuestra estatura, nuestra medida es Jesús. Y por eso debemos conocerlo más. Dice aquí, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Entonces, ¿qué evidencia que tenemos el amor? Que guardamos su palabra. ¿Sí? ¿Cómo vamos a guardar su palabra si no la memorizamos, si no la atesoramos, si no la escribimos, si no la practicamos? Entonces ya empezamos a evidenciar esa relación íntima y personal que tenemos con el Señor. ¿Me hago entender? Ya dice, aquí está clarito, póngale el sentido. El que guarda su palabra. En este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Por qué muchas personas no se les ve el amor de Dios? Porque no guardan su palabra. ¿Sí? Y esa persona no tiene amor. Y es que parece que no hubiera amor. Y no tienen amor, dicen muchas veces, ¿no? Pero el amor, recuerden que es algo que recibimos cuando nacemos de nuevo. Y cuando se nace de nuevo,
el tener el amor de Dios morando en nuestros corazones, no hay que tenerlo ahí escondido, ni guardado, ni oculto. Hay que empezar a ejercitarlo. ¿Y cómo se perfecciona el amor? Cuando guardamos su palabra, cuando practicamos su palabra, cuando evidenciamos su palabra, cuando hacemos las cosas que a Él le agrada. Y esto nos evidencia que tenemos el amor de Dios y que estamos en Él. ¿Sí? No sé si lo habían visto así, pero quiero que usted se detenga a meditar estos versículos. Si los puede escribir y memorizar y retener y echarle ojo, pues esta va a ser su regla de conducta como hijos de Dios. ¿Pregunta? Pastora, noches, Francisco. Pero cuando hablamos de los mandamientos, ¿podemos distinguir cuáles nos corresponden hoy o todos son de aplicación para nosotros hoy? Bueno, los mandamientos de la ley que guardó Jesús, los mandamientos de la cultura judía, no los guardamos nosotros, ¿sí? Los mandamientos de nosotros están en Mateo 5, 6 y 7, ¿sí? Más todas las palabras de Jesús en las cartas también del apóstol Pablo, hay muchos mandamientos para la iglesia, ¿sí? Para el creyente. Entonces yo debo empezar a descubrir esos mandamientos. Jesús dijo que no me afanara, eso es un mandamiento, ¿sí? Pero si voy a mandamientos del Padre que están en el Antiguo Testamento, también los puedo guardar, lo que sea aplicable para hoy. ¿Cómo qué? Arrepentirse, convertirse, ayudar al prójimo, leer las escrituras, memorizarlas, guardarlas, obedecerlas, ¿sí? Entonces hay varios mandamientos que son aplicables y guardables hoy, pero la ley judía que guardó Jesús no la debemos guardar nosotros, aunque hay unos mandamientos vigentes para todos los creyentes. Ok, gracias, pastor. Paz, pero Así. por ejemplo, ahí cuando habla por ejemplo, cuando habla en la ley que dice que nosotras las mujeres debemos guardar 80 días de dieta cuando es el varón y 40 días de dieta cuando es el varón y 80 cuando es las mujeres. Esa ley, ese mandamiento todavía sigue vigente, Paz? Según en nuestra cultura, científicamente o médicamente no, pero pues la mayoría por cultura guardamos dieta de 40 días. Pero como la ley laboral da 4 meses de lactancia o de maternidad, entonces pues eso, entonces las personas siguen guardando ese tiempo, ¿sí? Algunas no, otras sí, pero por lo general se guardaban era por la salud de las personas, ¿sí? Entonces, pero es que a eso me refiero, Paz, por ejemplo, si eso es por la salud de nosotros, pues nosotros cuando tuvimos los hijos no nos cuidábamos mucho, pues mucho tiempo, pues porque no podíamos, pero sí, y pues igual tampoco sabíamos que la diferencia entre el hombre y la mujer, ¿no? Entonces, de pronto el que esté ahí escrito y uno lo hubiera hecho, o sea, ¿sería guardar la ley o no? O sea, no nos regimos nosotros como colombianos, no nos regimos en eso. No, pero si tú lo llegas a guardar, lo haces para agradar a Dios, por el temor de Dios y no por la ley judía. O sea, nosotros practicamos algunas cosas como no comer ahogado, no comer sangre, no comer cosas sacrificadas a los ídolos, y no lo hacemos bajo la ley judía, sino bajo el agradar a Dios, bajo el temor de Dios. ¿Sí? Por una ley sanitaria.
pero no lo hacemos bajo la cultura o la tradición judía porque no somos judíos. Fuimos jodidos, pero no judíos. Sí, sí. Pastora, una pregunta. Dime, hermanita. Digamos, cuando lee uno en Corintios, en Primera de Corintios, cuando da, digamos, como esas indicaciones del apóstol Pablo, que él está hablando y dice que digamos, que las mujeres no pregunten, que si tienen preguntas, que espere que llegue a la casa y pregunte, ¿sí? Digamos, en el caso de nosotras las mujeres, que digamos hoy en la actualidad somos como, no sé, pienso que como tan, no sé, como tan líderes, como, no sé cómo decirlo. Entonces uno, ¿cómo está orando ahí? Bueno, lo que pasa es que el apóstol Pablo mencionó eso en la parte espiritual, perdón, religiosa, en la parte religiosa de la cultura judía. Entonces, si nos vamos a qué aplicamos nosotros, siempre debemos examinarnos que haya 2 o 3 testigos y siempre que sea conforme a nuestra conciencia. En esta época, una mujer muy difícilmente puede callar por la liberación femenina, por el liderazgo, lo que tú dices, y la cultura nuestra no lo permite, ¿sí? De hecho, los derechos de la mujer, no la Constitución y todo lo que rige la ley para la mujer no le permite callarse ni nada de eso. Al contrario, hay bastante que puede desarrollar la mujer. Entonces, para esa época, el apóstol Pablo lo dijo más en un término machista, pero teniendo en cuenta que bajo la cultura judía, el varón, el sacerdote, el varón era el que iba al templo, el que se congregaba, y el varón era el que recibía toda la enseñanza y se la llevaba a su casa, a sus hijos y a su esposa. Cuando se congregaba, la mujer no era la que preguntaba, sino debía preguntar el varón y la mujer callar, porque eso le quitaba en cierta manera la autoridad al varón, porque el orden era la enseñanza a los varones, ¿sí? Recordemos que ese sacerdocio de los varones se fue perdiendo, no solo por cultura, sino porque el hombre se fue descomplicando. Y si los hombres nos dan la oportunidad a nosotros, pues nosotras nos tomamos la autoridad. Aprovechamos. Sí. Ah, bueno. Sí, es que yo una vez, como lo que preguntaba la hermana, una vez, yo la verdad cuando iba camino al trabajo acostumbraba pues a orar así como oraba la señora Ana en la Biblia, susurraba y pues me ponía a leer mi Biblia. Pero una vez yo iba así en el bus y había un señor ya mayor de edad que levantó al bus así, Señor, apiádate por favor de las señoras que son pastoras. Yo dije, ¿y este? Yo dije, ¿hay algo de malo en ser que las señoras sean pastoras? ¿Y qué te dijo? No, 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 pues yo estaba, yo seguía en mi cuento, pero sino que me dejó pensando. Yo dije, ¿cuál es el problema que las Pues señoras sean pastoras? Pues si la Biblia discriminara a la mujer, porque delante de Dios no hay varón ni hembra, pero algo que yo tengo presente es que el ser pastor o el ser pastora implica ser discípulos. Entonces Jesús tenía discípulos y discípulas, ¿sí? Siempre cuestionan que la Biblia no dice pastora, ¿sí? Precisamente porque no está en el término femenino, pero sí dice diaconisa. Y pues tenemos algo presente y es que Dios para detener a un profeta usó una burra y la burra era femenina, su merced. Entonces, pues Dios no se vara. ¿Sí? Entonces habría que hacer un super estudio bíblico para comprobar que Dios sí puede usar a las mujeres en el ministerio de pastoras, porque los dones del pastorado los da Jesús, otorga los dones ministeriales. O sea que a las mujeres sí les puede otorgar el ministerio pastoral. Pero ya entrar en cuestionamientos bíblicos toca usar varias citas bíblicas para
para comprobar que la Biblia sí habla de mujeres que sirvieron, como Aquila y Priscila, que ella era la pastora, como Fabe, que también ministraba una casa de oración, digamos en el Nuevo Testamento, ¿no? En el Antiguo Testamento está Raquel, que ella era pastora literalmente, pastora de guiar el rebaño, pastora de campo, ¿sí? Entonces, pues habría mucha tela por cortar de ese tema. De hecho, ella Pero sí sí sabía cómo ser pastora, ¿no, Paz? Porque Sí. ella sí sabía en qué momento llevar las ovejitas a tomar agua, ella sí sabía cómo sanar a la que estaba herida, cómo ayudar a la que iba a parir en algún momento, por ejemplo, llevarlas a un lugar de sombrío, bueno, todas esas cosas que hay que hacer allá con el rebaño. Sí, pero por lo general siempre ha existido la cultura machista y pues de hecho esos trabajos de campo siempre se le declaraban era al varón, pero en la Biblia toda regla tiene su excepción, entonces nos fue mostrando que usa también a las mujeres. De hecho, Pastora, Salmos, en dime. Salmos se dice que las mujeres, que para los últimos tiempos las mujeres serán las que llevarán el evangelio, ¿no? Es que no recuerdo el Salmo versículo. 78:11. Sí, que yo no sé en qué enseñanza nos decían eso, que gracias a Dios por este tema de la liberación femenina, ¿sí? Que nos otorgó también como esos derechos y pues pienso también que Dios preparando como ese camino, ese terreno, pues para el trabajo de nosotras en este tiempo. Sí, señora, muy bien. Entonces, volvemos al tema para evidenciar, porque estas características evidentes de ser hijos de Dios, recuerden que por sus frutos los conoceréis. El fruto antiguo era el pecado, el fruto nuevo es estas características, ¿sí? Este es nuestro fruto nuevo. Ya las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que es hecho nuevo? Que guardamos su palabra, que permanecemos en comunión, que practicamos la verdad, que tenemos el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos. Pero aquí hay uno importante, dice que permanecemos en luz. ¿Cómo se sabe que permanecemos en luz? Aquí dice, el que ama a su hermano permanece en luz y no hay tropiezo en él. ¿Qué evidencia que permanecemos en la luz? Que no hacemos acepción de personas, que atendemos a la familia de la fe, que nos soportamos los unos a los otros, que tenemos esa luz del evangelio que nos lleva en el amor a cubrir multitud de faltas, a seguir creciendo, a seguirnos tolerando, a seguirnos amando, a seguirnos ayudando. ¿Sí? Lo que ha ocurrido en esta pandemia, que han crecido esos lazos fraternales entre nosotros y es porque permanecemos en la luz, ¿sí? El permanecer en la luz es que ame a su hermano. Si alguno no ama a su hermano, está en tinieblas. O sea, vayámonos a colocarle aquí el sentido común y pues el que ama permanece en luz. El que no ama está en tinieblas. El que ama permanece en luz y no hay tinieblas en él, ¿sí? Y en él no hay tropiezo, dice. Por torpe que sea, no nos extraviaremos, por torpes que fuéramos, por todo lo que nos equivocáramos, ya permanecemos en luz, estamos en luz y tenemos el deber de amar a nuestros hermanos. ¿Listo? Es un deber que hace y que evidencia que permanecemos en la luz. Pero también dice, otra característica, dice, yo las puse ahí con amarillito, la número 8, dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados. Entonces, parte de la identidad de hijos de Dios es que nosotros no nos acordemos de las cosas pasadas, ¿sí? Y que evidenciemos que nuestros pecados han sido perdonados. En un momento dado, yo soy una mujer de carácter fuerte, de un temperamento fuerte, y a veces me molestan en la familia, que me molestan y me dicen, uy, no, pero usted sí, ¿cómo ha cambiado? Usted sí ha cambiado porque antes era
Antes era muy brusca, sino que lo diga Patricia. Entonces, llega un momento que dicen, pero no, ahora usted dice las cosas más suavecito. Y yo los molesto en la casa, yo les digo, ah, sí, esa era la difunta, alma bendita la difunta. ¿Sí? Porque ya murió ese mal genio o ya murió esa iracunda que era, esa agresiva que era, ya murió esa altiva, de pronto ya murió. Ahora, como mis pecados ya han sido perdonados, pues el muerto está muerto y no tiene por qué volverse a levantar. ¿Sí? Pastora, ¿te puedo hacer una pregunta? Pregunta. Bueno, en cuanto a lo que tú decías del hecho de, digamos que, de lo que tú contabas, que pues eras como de mal genio, esto, digamos que una persona que sea nacida de nuevo, pero digamos que tenga un cierto carácter, eso no significa pues el hecho de que no lo haya sido, ¿no? O sea, cada quien tiene un carácter diferente y eso es lo que nos hace a nosotros pues diferentes en muchos sentidos. Pero entonces, digamos que si nosotros, por ejemplo, una persona de un carácter fuerte, a alguien le dice algo, pues digamos que, o está en desacuerdo con algo, simplemente de una manera muy respetuosa y cordial le dice, esto no es así porque esto y esto, normal. Eso estaría mal, eso estaría entrando en, digamos que en una actitud no de hijo de Dios. Bueno, O hay que examinarnos, que la Biblia nos va mandando y dice, quítese de vosotros toda gritería o quítese de vosotros toda ira, contienda, pleito, o airados, pero no pequéis, dice por allá el apóstol, o no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, sí hay unas recomendaciones en cuanto a la pasada manera de vivir. Sí hay unas recomendaciones en cuanto a ese carácter o ese mal genio. Nosotros, siendo hijos de Dios, nos podemos disgustar, pero no pasarlo a la ira, no pasarlo a la amargura, al enojo. Obvio que una persona se puede disgustar y se evidencia en sus gestos, ese disgusto se evidencia y ya se pone rojo, ya le abre los ojos. Yo tenía la costumbre de abrir los ojos y me molestaban, no abran los ojos que no la va a echar gotas, pero se evidenciaba que estaba brava porque empezaba a abrir los ojos y me ponía roja y empezaba a manotear, ¿sí? Entonces, ya uno debe cambiar esas cosas. Esas cosas se convertían en pecado porque uno ofendía o atentaba contra las personas acusándolas, ¿no? Entonces ya llega un momento que nosotros nos podemos disgustar, nos podemos decir no nos parece, vamos en la práctica de la verdad diciendo la verdad, pero lo que tú dices, la cordialidad, ya pensamos en el tonito, ya oramos anticipadamente para decir las cosas que no se ofenda, aunque es muy difícil, siempre las personas se ofenden, las personas se sienten y bueno, pues hay casos de casos, ¿sí? Entonces hay personas, yo tengo una persona que dice, pero sí, usted no ha cambiado. Y otros me dicen que yo sí he cambiado, ¿sí? Entonces uno mismo no da testimonio de uno. ¿Quién lo dice? Las mismas personas, ¿sí? Pero hay una persona que me dice, no, es que usted no ha cambiado, es que no se le puede decir nada, es que por todo se pone brava. Y pues cuando le dicen a uno, usted está brava, yo no estoy brava. Entonces ahí evidencia que no está brava. sí. Entonces, vamos organizándonos el tonito. Usted sí puede decir la verdad, porque usted la puede decir. Pastora Luz, lo que pasa es que la gente a veces cree que las personas cuando reciben a Cristo en su corazón, o sea, que se convierten, pues siempre quieren que pues dé un vuelco, una vuelta pues de 360 grados, cuando ese es un proceso. Claro que en la medida que uno se va disponiendo, entre más uno es consciente de las cosas que debe dejar, que debe cambiar, pues así mismo va a ser el resultado. Pero creo que no
No podemos pensar que una persona recibió y que se convirtió inmediatamente ya, pues no va a fallar, ¿sí? Ese es un proceso y lo que tenemos es que cada día tratar de madurar y madurar o como dice la misma palabra, parecernos más y más a Cristo. Muy bien, mi hermana Edelmira. Por eso la Biblia habla de crecimiento. Aquí dice hijitos, o sea, están pequeñitos. Sus pecados ya han sido perdonados, así se equivoque, tenga errores, mañas, costumbres, resabios, sus pecados ya han sido perdonados. No se deje acusar, ¿sí? Pero llega un momento que es más cuestión de identidad, ¿sí? Y que las personas le puedan cuestionar, eso fijo lo van a hacer, aún los de su propia casa. Pero usted debe tener identidad y entender que se puede crecer. Vamos en crecimiento. ¿Listo? El desarrollo y crecimiento de un hijo de Dios siempre está en qué haría Jesús, cómo lo haría Jesús. Siempre usted deje actuar a su amado, al Señor suyo, el Señor Jesucristo, déjelo actuar dentro de usted. Tómese el tiempito de preguntarle cómo lo harías tú, ¿sí? Dele lugar a que usted le llegue a su pensamiento qué haría él en ciertas situaciones. Siempre hay que pensar cómo lo haría Jesús, cómo actuaría Jesús, qué diría Jesús, de qué manera lo haría Jesús, ¿sí? Aunque Jesús fue y volcó las mesas, y ante todos se puso bravo, pero él tuvo el celo de Jehová. Entonces, ese celo, pues él reaccionó y no es que nosotros andemos volcando las mesas y decir, no, como Jesús lo hizo, entonces yo también lo hago, ¿sí? No, hay que evaluarnos nuestra cultura y si realmente es un celo o es algo de nuestra carne. Recordemos que el que anda en la carne piensa en las cosas de la carne, pues está llamando la muerte o hablando de muerte o pensando en muerte, viviendo en muerte. Pero el que anda en el espíritu vive en las cosas del espíritu y pues de hecho anda en vida. Entonces nosotros lo que debemos evidenciar como hijos de Dios es que nuestros pecados ya han sido perdonados, ¿sí? No debemos comprobarle a nadie si somos hijos de Dios, no debemos aparentar ser hijos de Dios, no debemos fingir en ninguna manera ser hijos de Dios. Lo que debemos es seguir creciendo. Si nos equivocamos, le damos gracias a Dios porque todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Si cometemos alguna de las mañas, costumbres, resabios, gritar, criticar, abrir los ojos, enojarnos, llega un momento que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y por medio de él acudimos a decirle, Señor, necesito tener el carácter de Cristo, la mente de Cristo. Te entrego mis emociones, mis pensamientos. ¿Me hago entender? Sí, señora. Señora. Bueno, yo les agradezco mucho por esos aportes porque estamos creciendo. Listo, acá ya les dice a los otros y a vosotros padres, o sea, ya pasó de hijitos a padres. Conocéis al que es desde el principio, ¿sí? Entonces ya quiere decir que es una persona que tiene un comienzo y va madurando, va creciendo. Entonces ya cuando le dice padres ya es un adulto. Pero también le escribe a los jóvenes, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Entonces, ¿qué evidencia en los jóvenes? Que ya no nos dejamos mover por los espíritus, porque ya lo vencimos, porque el maligno no nos toca. Esa es nuestra mentalidad, el maligno no nos toca. Puede rugir como un león, puede tener maquinaciones, pero es un mentiroso. Está bajo nuestros pies. Nosotros ya le hemos vencido. ¿Por qué le hemos vencido? Por medio de Jesús, por medio de que nacimos de nuevo, ¿sí? Por eso dice, y os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Entonces aquí habla a niños, a jóvenes y a adultos, que todos en medio del evangelio, por el evangelio, conocemos al Padre. Tenemos un Padre, no somos huérfanos, no estamos desamparados, no estamos solos, así seamos niños, así seamos jóvenes, así seamos adultos.
Hay adultos inmaduros, hay jóvenes maduros, hay niños que se portan como jóvenes y hay jóvenes que se portan como viejos, ¿sí? Entonces nosotros nos evaluamos cómo va nuestro crecimiento, realmente nuestro comportamiento, nuestro conocimiento que tenemos ya lo estamos practicando porque hemos vencido al maligno, porque conocemos desde el principio, porque conocemos al Padre, ¿sí? Esto implica desarrollar ya una identidad. ¿Listo? Los niños cuando son niños dan muchas quejas, ¿sí? Los jóvenes tienen estados emocionales, todavía no han cogido identidad. Y los adultos, los padres, pues se consideran maduros y de pronto a veces no están tan maduros, ¿sí? Entonces nosotros tenemos etapas de cristianismo, de niños, de hijitos, de jóvenes y de adultos. ¿Listo? Entonces vamos a seguir creciendo. ¿Cómo? Conociendo al Padre, teniendo identidad, hemos vencido al maligno, ¿sí? Ya conocemos desde el principio al Padre porque Él nos engendró. ¿Listo, mis hermanitos? Dice aquí en la número 10, os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio, os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces, ¿qué evidenciamos? Como jóvenes somos fuertes, jóvenes en Cristo, ¿sí? Jóvenes en el Evangelio. Si una persona hace un día nació, pues es niño. ¿Qué debe tomar? Leche espiritual no adulterada. Debe seguirse convenciendo con la palabra, debe seguir practicando la palabra, debe seguir conociendo la palabra. O sea, debe seguir conociendo, no porque ya nací de nuevo, ya no necesito ir a la iglesia, ya no necesito estudios, ya no, al contrario, mucho más necesita. Porque si no se nutre, se puede desnutrir y se puede morir, ¿sí? Entonces pierde el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento lo pueden perder. Por esto hay que cuidarlo, ¿sí? Por esto aparece estas características de ser hechos hijos de Dios para tener la identidad de hijos, ¿listo? ¿Por qué la palabra de Dios permanece en nosotros? Porque ya está escrita en la mente y en el corazón. Ya las escrituras nos hacen vencer toda tentación, nos hacen ser fuertes, nos hacen vencer al maligno. ¿Me hago entender? Sí, señora. Bueno, ya iba a decir yo, ¿están en clase o se salieron? Aquí estamos. Bueno, Aquí muy estamos. bien. Estamos tomando apuntes. Muy bien. Entonces los felicito porque necesito que este tema quede muy concreto en ustedes para convencimiento después de ser nacidos de nuevo. ¿Listo? Recuerden que yo les hablo de un convencimiento antes de nacer de nuevo, que es el convencimiento de pecado, de juicio y de justicia. Pero después de nacer de nuevo es el convencimiento de ser herederos del reino de Dios, coherederos con Cristo, ser verdaderamente libres, tener el amor de Dios morando en nosotros. O sea, el convencimiento de que ya recibimos estas cosas que, bueno, estos atributos y esas virtudes después de nacer de nuevo, ¿sí? Que somos verdaderamente libres, somos más que vencedores, tenemos el amor de Dios, somos hijos de Dios, somos miembros de la familia de Dios, somos hermanos de Jesús, tenemos un hermano mayor, somos herederos y coherederos con Cristo. Todo esto son convencimientos que tenemos después de nacer de nuevo, ¿sí? Y pues la primera carta de Juan es la evidencia del nuevo nacimiento. O sea, ahí ya empiezo yo a practicar el nuevo nacimiento. ¿Qué característica hay aquí que evidenciamos de que ya nacimos de nuevo? Que ya no amamos al mundo, ¿sí? Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, wow.
Entonces, ya que hace un nacido de nuevo, un hijo de Dios, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y fue una de las oraciones que hizo Jesús. Yo te ruego por los que nos diste, por los que me diste, por los míos. No te ruego por el mundo, te ruego por los que me diste, porque están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, si lo rogó Jesús, esa identidad la tuvo Jesús, no se dejó arrastrar por las corrientes de este mundo, no se dejó llevar por los rudimientos del mundo, pues sí que menos nosotros. Ya nosotros no nos mueve el mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero si alguno ama al mundo, siendo nacido de nuevo, ¿qué dice aquí? El amor del Padre no está en él. Cuando se refiere a amar al mundo, no me refiero, o sea, no es que no amemos a los perdidos y que no amemos a las personas para salvación, o no les busquemos o no les discipulemos, sino que amar al mundo es practicar las cosas del mundo, añorar las fiestas, los bazares, la rumba, el alcohol, no sé, las festividades, cosas, todas esas cosas. Ya eso no debe estar en nosotros, no lo amamos, lo rechazamos, lo aborrecemos, no nos mueve. Que vamos en un bus y sonó música de la que antes nos gustaba, pues no, ya no nos mueve, ¿sí? Porque ya nuestra mentalidad, nuestros sentimientos, nuestras emociones están dedicadas al Padre. Pero si nos mueve, entonces, ¿qué debemos hacer? Rogar para que el amor del Padre sea perfeccionado en nosotros, para que no amemos el mundo, para que lo rechacemos, porque no podemos amar a dos señores. No podemos amar al mundo y a Dios, no, tenemos es que amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y eso hace que ya no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Sí? No sé si me hago entender. Sí, señora. Porque sería como hacer una lista que será amar al mundo, ¿no? Estamos en el mundo. Ojo, estamos en el mundo y necesitamos el dinero para pagar las cosas, ¿sí? Pero no porque necesitemos dinero vamos a ir a ser torcidos o vamos a ir a meternos en cosas que no le agradan al Señor, porque ya no amamos al mundo. ¿Cómo sabemos que ya no amamos al mundo? Porque pensamos en todo lo que agrada al Padre. Y pensar en todo lo que agrada al Padre. ¿Hay algún micrófono por ahí prendido? Pensar en todo lo que agrada al Padre implicará que el amor del Padre esté en nosotros y podamos hacer las cosas para Él, siempre dedicándolo a Él, siempre poniéndolo a Él por delante de toda situación. Señor, si tú quieres, haremos esto o aquello. Señor, confírmame si voy allí, confírmame si voy allá. Señor, te suplico, me enseñes, me muestres, me guíes. ¿Sí? Ya uno empieza a evidenciar muchas cosas estando en el mundo, porque somos extraterrestres, pero estamos en esta tierra como extraterrestres, como peregrinos, somos pasajeros en este mundo. Dijo Jesús, mi reino no está en este mundo, mi reino, mi morada no es de este mundo. ¿Listo? Porque aquí dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es la evidencia de ser hijos de Dios? Que hacemos la voluntad del Padre. Ya hacemos la voluntad. ¿Qué es hacer la voluntad? Que seamos salvos, que seamos santos, que seamos agradecidos y que hagamos el bien. ¿Sí? ¿Aló? Pastora Francisco, pero siento que también yo también decía que, por ejemplo, alguien que recibió, digamos, al Señor a los 30 años, tuvo 30 años de hacer su voluntad y lo que le parecía. Y tal vez necesite, ¿cierto?, un buen tiempo para revertir todo eso que adquirió. Y eso será siempre fundamental el Espíritu Santo, porque a veces conocemos, pero sin ese, como el Señor mismo dijo, sin el poder para ser testigos no vamos a poder hacer nada. Porque uno ha tenido, por ejemplo, personas que uno sabe que conocen mucho, pero al estar divorciada de
del Espíritu, ha sido muy lento ese proceso de cambio y de transformación. Gracias. Pues por eso estoy hablando ya con nacidos de nuevo, personas que ya tienen al Espíritu Santo morando, y por lo mismo tanto, el que tiene al Espíritu Santo en él, el Espíritu Santo le guía. El ideal es dejarse guiar del Espíritu Santo, dejarnos guiar. ¿Qué es hacer la voluntad? La voluntad, y gracias mi hermano Francisco por su ejemplo, porque es verdad, cuando fuimos pródigos, cuando estuvimos perdidos, hicimos muchas cosas a nuestra voluntad, a nuestro parecer, a nuestro corazón. Ahora ya no hacemos lo que se nos da la gana, ahora hacemos lo que el Señor manda. Y el hacer lo que el Señor manda implica obedecer. Obedecer primero, ¿qué? Que Él no quiere que nadie se pierda, que Él quiere la salvación. Entonces todo lo que yo hago va a ser en pro de la salvación porque estoy haciendo la voluntad del Padre. Eso dijo Jesús, ¿sí? Mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió, ¿sí? Y Jesús hablaba de que Él hacía la voluntad del Padre. Entonces es importante que como ya andamos como Jesús, ya imitamos a Jesús, pues una de las partes de imitar a Jesús es hacer la voluntad del Padre. El ser santos es hacer la voluntad del Padre, ¿sí? A uno lo molestan y le dicen, ay, ¿será que usted es muy santo? Ay, ¿será que usted ya se ganó el cielo? ¿Sí? Y pues sí, aunque no les guste, sí. ¿Por qué? Porque nosotros ya creemos en la santidad, amamos la santidad, ¿sí? Pero siempre van a haber críticas destructivas, siempre van a buscar que usted no haga la voluntad del Padre, pero su meta y su proyecto de vida en Cristo es hacer la voluntad del Padre. ¿En dónde? En el mundo, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué evidencia que somos hijos de Dios? Que hacemos la voluntad de Él, y eso nos lleva a permanecer para siempre. Permanecer para siempre es tener la vida eterna. Ya la tenemos desde esta vida. Ya tenemos la vida eterna. Ay, Dios mío, está llorando por allá un celular o un gallo, un loro, yo no sé. Permanecer en el Padre es permanecer en la vida eterna, la vida en abundancia, ¿sí? La vida que ya se nos otorgó, la vida en Cristo Jesús. Ya permanecemos para siempre desde esta tierra, desde practicar el ser hijos de Dios, ¿sí? Por esto es importante trabajar la identidad y que usted se lea esa carta de Juan 1, 2, 10, 20 veces. Coja estos versículos, escríbalos visibles en toda su casa, por allá en algún lugar donde usted la pase, y repáselos y haga que esto le evidencie en su corazón su identidad y que también lo evidencie en su cuerpo, en su carne, en su entorno social, familiar, académico, laboral. ¿Me hago entender? Dice aquí que todo aquel que confiesa al Hijo, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Ojo, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Con qué se niega al Hijo? Precisamente con andar en la carne, con andar en nuestras propias pasiones o sentimientos, emociones, aunque las pasiones de un hijo de Dios son diferentes a las pasiones de un hijo del diablo. Entonces nosotros evidenciamos que nuestros anhelos, nuestros proyectos ya es predicar el evangelio, ya es orar, ayunar, es una vigilia. Esas son nuestras pasiones, ¿sí? Ya nos inclinamos más para hacer esas cosas.
No sé si me hago entender, ¿sí? Y pues cuando se niega, cuando no se practican esas cosas, también cuando se niega en boca, no se confiesa. Hay algunas religiones que niegan al Hijo. Pues claro, si lo niegan no tienen al Padre. Pero el que confiesa al Hijo, nosotros confesamos al Hijo, pues tenemos al Padre porque aquí el dibujito me gustó porque dice, ¿tú qué tipo de oveja eres? Entonces hay ovejas que niegan al Hijo por su testimonio, ¿sí? Niegan también al Padre, pero hay otros que lo confiesan también por su testimonio. Entonces yo les pido que nunca anulen el nuevo nacimiento en sus vidas, porque eso sería negar al Hijo. No anulen el nuevo nacimiento, aunque vayan creciendo, aunque se equivoquen en algunas cosas. Ustedes son nacidos de nuevo, todos somos nacidos de nuevo, por lo menos en este grupo, por el seguimiento que hemos tenido, por el conocimiento que hemos recibido y que hemos orado para recibir. Entonces, nosotros somos nacidos de nuevo, pero quizás no somos perfectos. Entonces hay cosas que pueden llegar a atentar contra el nuevo nacimiento y usted no lo niegue. Usted no niegue la obra redentora de Jesús, ¿sí? Así se equivoque. Por favor, no la niegue en ninguna manera. Mantenga la fe salvadora para no negar al Hijo, por favor. Y también permanecer en el Padre. ¿Listo? Jesús dijo, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es decir, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y yo somos un equipo. Somos un equipo. Los cuatro podemos dar testimonio del Evangelio, los cuatro, ¿sí? Con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque aquí no menciona al Espíritu Santo, está implícito porque somos hijos de Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros. Listo, una 14 característica, bueno, aquí dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. ¿Qué es lo que hemos oído? ¿Sí? Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar aquí? ¿Sí? Yo sé y voy a pedir que se module, que esta clase la demos más bien en el módulo 3, porque esta clase ya es para los que son hijos, para los que han recibido a Jesús, ¿sí? Ya hace parte del diario vivir con el Evangelio. Y aquí dice que lo que hemos oído permanezca en nosotros. Señora, señor, se le prendió el micrófono y estoy oyendo la moto y un pito de un carro. ¿Sí está tomando clase? Aquí por el micrófono sé que se salió para la calle. Entonces, recuerde, si usted... Yo sí estoy en la calle, yo sí confieso que estoy en la calle. Muy bien, ya practica la verdad, ¿sí ve? Eso es practicar la verdad. Podemos decir la verdad, no hay que disfrazarla, no hay que decir mentiras, ya haya verdad en nosotros en todo. ¿Y quién nos va a acusar? Nadie acusará a los escogidos de Jehová. ¿Listo? Aunque hayan críticas, ¿no? Recuerde que el Señor es el que da testimonio. Entonces, recuerde, si usted conserva el Evangelio, pues permanece en el Hijo y también permanece en el Padre. ¿Listo, hermano, hermana? Dice aquí, Amén. mirad cuán amor nos ha dado el Padre Amén, para que pastora. seamos llamados hijos de Dios. Mirad, mire cuán amor nos ha dado el Padre. ¿Sí?
Este es el versículo que le enseñé a los niños. Me lo enseñé cantando, dice. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, porque no le conoció a Él. Primera de Juan 3:1. Ahí les canto el versículo. Qué bonito, pastora. Sí se llama, sí se llama. Sí me llamo. Luz Rodríguez Castiblanco, hija del Dios Altísimo, de Ministerio Pastora. Uy. Dice Amén, aquí. amén. Hermoso. Dice, me emocioné viendo el versículo. Dice aquí que es el amor de Dios el que nos hace llamarnos hijos de Dios. Usted pregúntele quien le pregunte, y si no le preguntan, usted ya tiene que sacar su cédula de ciudadanía. Usted es hijo de Dios, ciudadano del reino de los cielos. ¿Sí? Su padre es el Dios todopoderoso. ¿Me hago entender? Hay gente que todavía no dice que es hijo de Dios. ¿Sí? A mí me preguntan, ¿usted es cristiana? No, yo soy hija de Dios. Entonces me toca explicar por qué digo que no soy cristiana. ¿Ustedes saben por qué digo que no soy cristiana? Es una técnica para predicar. Sí, me toca explicarle la diferencia entre el cristianismo y ser hijos de Dios. El cristianismo es una religión hermana con el catolicismo. Cristianos y católicos son una religión hermanos y creemos en Cristo. Eso quiere decir cristiano, el que cree en Cristo, el que es seguidor de Cristo. Ser hijo de Dios es diferente. Ser hijo de Dios es ser engendrado por Dios, nacido de agua y de espíritu, convencido de pecado, de juicio y justicia, habiendo borrado el libro de las obras. Me toca explicarle todo el nuevo nacimiento. ¿Me hago entender? Sí, señora. Porque muchos de la religión cristiana no son hijos de Dios. Y pues hoy da tristeza decir que somos cristianos, sabiendo que hay tantos cristianos adúlteros, borrachos, bueno, XY, para no juzgar, ¿sí? Entonces uno debe más bien evidenciar y decir, sí, soy hijo de Dios, mi Padre es el Dios Altísimo. Y puede que nos pase como a Jesús, que nos cuestionen y nos critican y nos digan, ay, ahora ya se cree diosa, ya se cree, bueno, aquí tengo una diosa Romero. ¿Romero o Ramírez? Así es, otro nivel. Romero, pastor. Pero ella sí es diosa. Así es. Entonces cuando Jesús decía que él era hijo de Dios, lo cuestionaban porque se hacía Dios, ¿sí? Y pensaban que Jesús estaba diciendo que él era Dios, pero Jesús nunca dijo que él era Dios. Por allá un salmo dice que somos dioses, dioses con D minúscula. Así se nos va a llamar en el reino de los cielos. Dioses, los hijos de Dios. Vamos a llegar allá y pues es necesario entender que en esta tierra somos tan humanos, tan mortales, tan como Jesús. Somos tan hijos de Dios como Jesús, como el hombre Jesús. Entonces es importante evidenciar que somos hijos de Dios. No lo niegue, no niegue ser hija de Dios, hijo de Dios, confiéselo. Ay, usted va a una iglesia, o sea que usted es cristiano. No, soy hijo de Dios. Ah, igual, cristiano. No, no todos los cristianos son hijos de Dios. Y entonces ahí usted aprovecha a sacar todo su arsenal. O todo el kit.
El kit. Entonces, pues, discúlpenme, pero es que así lo hacía Jesús. ¿Listo? Señor, señora, escuché por allá un micrófono. Bueno, aquí dice que, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. Nosotros los hijos de Dios somos justos, hacemos justicia como Él es justo. ¿Por qué Jesús fue justo? Porque Él es ese camino de justicia y Él evidenció las escrituras, vivió las escrituras y es del reino de los cielos. ¿Por qué nosotros podemos ser justos? Porque Jesús nos presentó justos ante Dios, nos justificó, ¿sí? Acuérdese que Romanos 3:9 al 15, ahí decía que no hay justo ni aún uno. En este caso, no éramos justos porque estábamos esclavizados del pecado, vendidos al pecado, pues no habíamos nacido de nuevo. Pero después de nacer de nuevo, practicamos la justicia, hacemos justicia, porque somos justificados y ya somos llamados justos. Y es más, si el justo con dificultad se salva, ¿sí ve? Y también dice, si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levantará. Entonces tiene que ver también con el crecimiento. No sé si el versículo dice así, pero sí tiene que ver con que pronto nos equivoquemos, pero eso no quiere decir que no seamos justificados por medio de Jesús. ¿Listo? Nuestra justicia es Jesús. Por eso ahora practicamos la justicia, hacemos justicia, nos llamamos también justos, porque Él es justo. ¿Listo? Sí, señora. Bueno. Aquí hay otra característica y dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. En este caso, ¿cuándo seremos semejantes a Él? Más semejantes a Él, porque ya somos nacidos de nuevo, ya somos como el hombre Jesús y vivimos en la humanidad del hombre Jesús con la naturaleza divina, pero aún no se ha manifestado la glorificación, aún no somos glorificados, no tenemos cuerpo glorioso, ¿sí? Miren la imagen, me gustó la imagen de un muñequito con camiseta verde hablándole al hombre verde. Entonces nosotros, lo que se manifiesta en nosotros es que somos hombres y mujeres de autoridad, somos hombres y mujeres sabios, somos hombres y mujeres con naturaleza divina, somos hombres y mujeres engendrados por Dios, verdaderamente libres, ¿sí? Entonces es importante, muy importante que usted se dé su lugar, que ustedes y yo nos demos el lugar, la identidad, levantemos nuestra autoestima como hijos de Dios. Pero cuando sea el arrebatamiento, entonces nos encontramos con Él en las nubes, nuestro cuerpo es glorificado, igual que fue glorificado el cuerpo de Jesús cuando fue resucitado. Nosotros seremos resucitados también, sentados en lugares celestiales, sentarnos ahí en el día del juicio, sentarnos con Cristo y ser testigos, pero ya seremos glorificados en un abrir y cerrar de ojos. Mientras tanto aquí, aunque no seamos glorificados, somos hijos de Dios y tenemos una preciosa identidad, la cual no podemos negar. ¿Listo? Así es. Sí, señora. Bueno. Listo, pastor. Bueno. Aquí dice otra cosita. Dice, todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Por qué es que nosotros no pecamos? Porque permanecemos en Él.
porque tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y los cuatro somos santos. Ya no pecamos. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿A qué estatura y a qué perfección debemos llegar? No pecamos. No pecamos. Pero como tenemos un conocimiento que nos lleva a razonar, entonces decimos, pero el no leer la Biblia es pecado, pero el no orar es pecado, pero el no, entonces ya empezamos a vernos más pecadores que santos, y nosotros tenemos que vernos más santos que pecadores, aunque seamos imperfectos. ¿Por qué nos podemos ver santos y por qué ya no pecamos? Aquí está claritico, porque permanecemos en Él, ¿sí? Ya permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. Ya nos casamos con Él, ya lo recibimos, ya vive dentro de nosotros, ya con su ayuda Él guarda nuestra alma, mente, cuerpo, espíritu, corazón, nos guarda irreprensibles, ¿sí? Y cuando nosotros trabajamos en comunión, en unidad, ¿sí? Con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, ya Él nos guarda sin caída, sin pecado. Si pecamos, alguna cosa que hayamos cometido por omisión, por imperfección, por XY, por una palabra, porque pues se nos cuestiona todo el tiempo, nos cuestionan, pero es que es una cosa horrible. Es una cosa horrible, todo el tiempo nos cuestionan. Pues usted debe tener su identidad muy clara. ¿Listo? No le estoy diciendo que, no, que se crea ya súper perfecto y súper santo, no, pero sí evidencia en su vida que usted ya aborrece el pecado, porque el que permanece en usted, el que vive dentro de usted, aborrece el pecado, no peca. Dios es santo porque no peca. Jesús es santo porque no peca. El Espíritu Santo es santo porque no peca. No hay pecado en ellos. Si viven dentro de mí, pues yo no peco, aunque sea imperfecto, aunque me equivoque. Ya no se llama pecado. Ya en nosotros se llamaría imperfección, mancha o arruga, ¿sí? Y esas cosas que se van a evidenciar en el libro de las obras, en el tribunal de Cristo para los salvos, se va a llamar obras de heno, de hojarasca o de madera, ¿sí? Las obras de santidad se van a hacer las de piedra, las de plata y las de oro. No sé si me hago entender. Sí, señora. Es decir, que nosotros somos uno con el Padre, así como Jesús lo era. Sí, señora. Tal cual. Así debemos, en eso. Pastora Luz, y eso es algo que pues que debemos tener muy en cuenta, que si de verdad somos uno con el Padre, no se nos debe olvidar que tenemos que procurar cada día buscarle más y hacer las cosas como Él nos manda, que dice que somos uno, ¿sí? Y no puede ser que sabemos lo que es el Padre y nosotros seamos otra cosa. Entonces allí ya no habría unidad. Muy bien, mi hermana Edelmira, pero no se llama procurar, se llama hacerlo, porque el que procura intenta y no lo hace. En cambio, el que lo hace pasa de procurar a la acción. Siempre debemos tener un plan de acción en cuanto a la santidad, en cuanto a la unidad con el Padre. Por eso yo les recomiendo a muchas personas, lea los evangelios, oiga los evangelios, memorice los evangelios, ojalá en Biblia audiodramatizada, para que pueda diferenciar la voz del narrador y la voz de Jesús, ¿sí? Sí, pastora, usted tiene razón, y sino que como a veces fallamos, entonces yo a veces digo procurar, porque a veces hacemos el esfuerzo, pero en algún momento fallamos, entonces por eso yo digo procurar, pero usted tiene toda la razón. Sí, no, lo que pasa es que hay acciones
hay acciones con muy buenas intenciones, pero nos equivocamos, ¿sí? ¿Y por qué nos equivocamos? Porque nos falta sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, ¿sí? ¿Por qué nos Sí, equivocamos? señor. Porque nos faltó discernimiento. ¿Por qué nos equivocamos? Porque nos dejamos mover por los sentimientos, por las emociones. ¿Por qué nos equivocamos? Porque nos cargamos en el corazón. Son muchos factores los cuales nos llevan a equivocarnos. Yo creo que para el martes les trabajo esas otras cositas, ¿sí? Yo sé que este módulo 3 dio un giro para ustedes porque yo ya los tenía adelantaditos. Entonces, vamos a seguir reforzando estos temas, ¿sí? Porque necesito que vayan a la práctica y que como son cabeza en el proyecto de 3.000 obreros, son el grupo élite, los primeros, los graduandos, primero, la primera promoción, pues necesito que siempre vayan un paso adelante o 10 pasos adelante y que sean ustedes los tutores que vayan a edificar las personas tal como fueron edificados, ¿sí? Y se vaya replicando esta información. Y la práctica. Recuerde que esto es más teórico práctico. ¿Listo? Por eso no le llamo procurar, porque dice, muchos procurarán entrar y no podrán. O sea que el procurar es un intento sin acción. Es más bien ejecutar la acción, así nos equivoquemos. ¿Sí? Pero si podemos planear una acción discerniendo sabiduría, orando de antemano, que no sea por mis emociones, por mis sentimientos, que XY, pues vamos a hacer las cosas bien sin equivocarnos. Si usted se equivoca, no anule el nuevo nacimiento. Usted ya tiene el nuevo nacimiento, pero es pequeño, está creciendo. ¿Listo? Si usted comete pecados de muerte, resulta que perdió el nuevo nacimiento. Entonces ahí ya hay que evaluarse. ¿Sí? Si es pecado de esos que se practicaban antes con el corazón de piedra, wow, ahí sí ni modos, ya no hay más corazones para darle. Entonces por eso no descuidando esta salvación tan grande. Por favor. Dice aquí que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Aquí está clarito. ¿Por qué no practicamos? Porque Jesús vive en nosotros. Jesús es la simiente de Dios. ¿Sí? Él es la simiente de Dios. ¿Y dónde permanece la simiente? En nosotros, dentro de nosotros. Debemos dejar a Jesús ser formado dentro de nosotros. ¿Listo, mis hermanitos? Dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, miren lo confrontante y lo maduro y lo, ¿cómo le llamo? Lo desafiante que habla el evangelio, el apóstol Juan en la primera carta de Juan, que nos lleva a tener esa identidad. No pecamos, no practicamos. Recuerden que una práctica es algo como un deporte, es algo que se ejercita todos los días, ¿no? Entonces, ya no pecamos, ya vivimos días santos, pero un día XY no leí la Biblia y el no leer la Biblia sería pecado. Entonces, es un pecado por omisión, pero llega un momento que usted se arrepiente y ya no sería pecado por naturaleza, sino pecado por maña, por pereza, por flojera, por distracción. O sea, porque soy imperfecto, porque estoy creciendo, porque no estoy practicando la santidad. Si ya no practico el pecado, ¿qué debo practicar? La santidad, la santificación, el ayuno, la oración, la lectura. ¿Sí? Así nos digan que eso es emocionalismo, que eso, que no, que mire, que tanto fanatismo. Gloria a Dios. Por allá existía una canción que dice, llegaron los aleluyas y esta fiesta se prendió. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Algo así. No importa que le digan fanático,
¿sí? Que aleluya, que tanto leer, que tanto orar, que se exagera, que no duerme, que mire, que tanto leer, que tanto estudiar, no importa. Usted como ya no practica el pecado, usted está practicando ahora la santidad, la santificación, y usted se ocupa precisamente por permanecer santo. ¿Me hago entender? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, gloria a Dios. Aquí hay otra, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué pasamos de muerte a vida? ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, ¿qué estamos evidenciando cuando amamos? Que ya pasamos de muerte a vida. ¿Sí? Esto es lindo, desarrollar y evidenciar que amamos a los hermanos y a los que no son hermanos, ¿sí? Amamos a las personas, oramos por las personas. ¿Por qué usted ora Pero tanto? paz, ahí dice que al hermano. Sí, pero es que usted en fe puede ver a los perdidos también como sus hermanos. Por eso ore por ellos, ¿sí? Pero yo no dudo que en las congregaciones hay hermanos que se comportan muy mal. Hay hermanos que, para amarlos cuesta. Porque hay hermanos que son cizaña, hay hermanos que tienen frutos malos, hay hermanos que son calumniadores, murmuradores, chismosos. Entonces uno, Señor, o están perdidos o son mis hermanos porque vienen a la iglesia. ¿Sí me hago entender? O sea, paz, que amar a todos los que nos rodean, ¿cierto? Sí, lo mejor es amar a todos. Jesús en fe dijo, Padre nuestro, y no todos son hijos del Padre, pero Jesús nos mandó a todos orar Padre nuestro. O sea que la fe de Jesús es que todos seamos hijos y que todos veamos a Dios como Padre. Entonces la fe de nosotros en la fe de Jesús también es decir, bueno, todos pueden ser mis hermanos. Vaya o no vaya a la iglesia, el plan es que sea salvo y que sea mi hermano. Y yo lo debo amar y yo no debo hacer acepción de personas y yo debo interceder por ese perdido que yo no soy quien para juzgarle, pero debo interceder y creer que puede ser mi hermano. ¿Sí? Amén, amén. Recordemos que Raquel y Lea compartían al mismo hombre. Amén. Entonces, a veces todos queremos compartir al mismo Dios. Suena raro esta comparación, ¿no? Paz. Ellas Sí. eran hermanas. Pero aquí las dos legalmente esposas, o una era la verdadera y la otra era la amante. ¿Cómo era ahí? Recuerden que Jacob amó a una y trabajó 14 años por una que él amó. Sí, por Raquel, pero le dieron a Lea. Sí. Entonces, lo mismo pasa. Jesús murió por todos. Jesús no murió solo por los que dicen ser hermanos. Entonces, aquí me toca que ustedes tengan una mente abierta. Ya hay que dejar de ser religiosos, que tener una mente abierta. Llegar a creer que la salvación puede llegarle a este o al otro y llegar a ser hermanos. ¿Sí? Dios me ha enseñado a amar y me ha enseñado a amar a personas que me hicieron daño, pero yo las he podido amar con el amor de Dios, con el amor de Jesús, con el amor de salvación, creyendo que pueden ser mis hermanos, porque cuando yo pido sálvalos, ¿qué estoy diciendo? Pues que sean mis hermanos. Por allá oigo el televisor de alguien. Gracias. Hoy
Hoy está la clase muy divertida. Entonces, sí me hago entender, querida familia, para que no haga acepción de personas. Recuerde que Dios no hace acepción de personas. Dios de tal manera amó al mundo. ¿Qué quería Dios con el mundo? Que todos fueran sus hijos. Entonces, actuemos en esa amplitud y en ese amor sobrenatural y se puede decir expansivo que tiene el Padre, porque Él no quiere que nadie se pierda, o sea, quiere que todos seamos hermanos. ¿Sí ven? ¿Y cómo evidenciamos que hemos pasado de muerte a vida? En que amamos. Amamos a los hermanos, amamos a los que se congregan, a los que no se congregan, no hacemos acepción de personas, oramos por todos los que decimos que están perdidos, pero oramos para que sean nuestros hermanos. ¿Sí me hago entender? Sí, pastora, que así como Dios no hizo acepción de personas, ni Jesús, nosotros tampoco, y tener en cuenta pues que también antes de nosotros llegar a los caminos del Señor, pues también nos comportábamos como muchas personas que también pues hoy en día que no conocen de Dios tienen sus comportamientos y no somos nadie para juzgarlos ni condenarlos, sino al contrario, amarlos y orar por ellos y tener esa fe, que así como Dios nos tuvo misericordia de nosotros y nos permitió conocer de Él, también a ellos los va a traer con lazos de amor a sus caminos y para salvación. Amén, amén. Muy bien, hermanita. Y es que alguien tuvo fe en nosotros que siendo hijos del enemigo, podíamos ser hijos de Dios. O sea que por eso ahora somos hermanos, porque alguien tuvo fe en que podíamos ser hermanos. ¿Sí ven? Porque alguien que pasó de muerte a vida nos amó, orando al menos por nosotros. Así debemos nosotros evidenciar el amor también. Aquí hay otra característica, dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La característica de ser hijos de Dios es que amamos de hecho y en verdad. Evidenciamos ese amor con el servicio, ¿sí? Que se vea ese servicio. Y eso muestra el hecho y la verdad, no solo de lengua, no solo de palabra, ¿sí? ¿Cómo mostramos que amamos a los perdidos? Intercediendo, arando el terreno. Ese es el hecho y la verdad. ¿Cómo amamos a las personas y queremos que sean hijos de Dios? Les enseñamos, los capacitamos, los visitamos, los discipulamos, ¿sí? Den o no den, se congreguen o no se congreguen, el amor nos gobierna. Por eso decimos que, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino demostrémoslo, demostremos ese amor, evidenciémoslo. Por eso se llama el título características evidentes de ser hechos hijos de Dios o de ser hijos de Dios, que lo mostramos, lo evidenciamos. ¿Listo? Aquí hay otra situación, dice, otra característica, perdón, dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Qué evidencia que somos hijos de Dios? La confianza que tenemos. Nosotros tenemos una confianza en Dios en cuanto a que ya nacimos de nuevo, tenemos un corazón nuevo, estamos perfeccionándonos, creciendo, ¿sí? No nos ataquemos los unos a los otros, no nos cuestionemos los unos a los otros, no intentemos sacar la viga del ojo ajeno, sino la paja del ojo ajeno, sino la viga en el ojo nuestro. Tengamos confianza en Dios, que nosotros podemos llegar a la estatura de Jesús, que las personas pueden llegar a la estatura de Jesús, que esto es a través de la oración. Esto es lo que tantos años nos ha enseñado el pastor Israel, ¿sí? Y tenemos que seguir creciendo en la obra del evangelio, en la confianza, que Él es un Padre responsable, ¿sí? Que Él es un Padre responsable, que Él no nos ha dejado ni solos, ni huérfanos, ni desamparados.
Dice aquí la característica número 23. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Qué evidencia que somos hijos de Dios? Que creemos en el nombre de su Hijo y que nos amamos unos a otros. ¿Sí? Otra característica, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Ya la habíamos leído en otro, pero de diferente forma. Aquí está, en el que guarda los mandamientos permanece Dios en nosotros y nosotros en él. En esto sabemos que permanecemos en él, porque nos ha dado de su espíritu, ¿sí? El espíritu que nos ha dado. Como tenemos al Espíritu Santo morando, ¿sí? Aquí, por ejemplo, yo veo a la ovejita trayéndole una flor a un lobo, ¿sí? Cuando los lobos aprovechan para dañar las ovejas, pero la oveja manifiesta ese amor, ¿sí ven? Pues nosotros tenemos que evidenciar ese corazón nuevo, aunque aquí salió rojo, no estoy hablando del corazón de pecado, pero sí tenemos que entregar el corazón en cuanto a lo que ya tenemos nosotros. Tenemos el amor de Dios, lo debemos evidenciar y mostrar a las personas. Guardamos sus mandamientos, Dios permanece en nosotros, nosotros en él. Por eso es que yo le pido a la gente que memorice la Biblia, ¿sí? No es solo que el pastor Israel se la sabe. Él es tan humano y tan mortal como nosotros, se la pudo memorizar, nosotros también no la podemos memorizar, no compitiendo con el pastor, no irrespetando al pastor, no, es que el mismo que el Señor que le enseñó a él, nos enseña a nosotros. De la misma disciplina que él nos ha enseñado, el pastor Israel nos la enseña a nosotros, ¿sí? A mí me ha inspirado mucho el pastor, pero estoy segura que el pastor se inspiró en Jesús. Entonces yo, wow, pues si él quiere ser el primero que conozca a Jesús, yo quiero ser la segunda, ¿sí? Y así, ahí vamos, vea ya cuántos vamos. Pero me inspiró, me motivó, me llevó a creer que también puedo memorizar guardando sus mandamientos. Guardar es atesorar, guardar es valorar, guardar es cuidar, guardar también es memorizar. Y si yo los memorizo, pues permanezco en Dios y Dios permanece en mí, ¿sí? Y sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu que nos ha dado, ¿sí? Entonces aquí encontramos otras dos características. Recuerde que las letricas amarillas son las cosas que resalto, que evidenciamos como hijos de Dios. ¿Listo? Otra característica, en esto conocemos el Espíritu de Dios. En esto conocemos, ojo, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no somos anticristos. Nosotros sí confesamos a la Virgen María, sí confesamos que el niño fue engendrado, gestado, concebido, gestado. Nosotros no tenemos ningún problema, no rechazamos la madre de Jesús, no tenemos ningún problema de enseñar de ella, porque al hablar de ella enseñamos que Jesús viene en carne, que es tan humano como ella. ¿Sí? Hablamos mucho de Jesús, la humanidad, eso es el convencimiento de justicia. Confesamos su biografía, confesamos su humanidad, admiramos la humanidad de Jesús, resaltamos la humanidad de Jesús, vivimos e imitamos la humanidad de Jesús. Por eso no somos anticristos. ¿Quiénes son los anticristos? Los que no confiesan la humanidad de Jesús, los que dicen que Jesús es Dios, ¿sí? Entonces, ojo que aquí nosotros, ¿qué nos caracteriza que somos hijos de Dios? Confesamos al Hijo de Dios por el Espíritu Santo, porque Él es el que da testimonio a nuestro espíritu, ¿sí?
característica 26, dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Nosotros no nos ponemos a contender, pero nosotros creemos en enseñarle de Dios a todas las personas porque conocemos a Dios, somos de Dios. Y pues como le conocemos, vamos a ir al reino de los cielos. Recuerde que el infierno es el lugar del que no conoció a Dios. ¿Qué nos caracteriza como hijos de Dios? Que conocemos a Dios, ¿sí? Y el que conoce a Dios nos oye. Por eso ustedes están aquí oyendo esta clase, porque ustedes son de Dios. El que no es de Dios no nos oye. Por eso no están en este curso muchas personas. Muchos nos escribieron, otros se retiran, otros se salen porque aún no son de Dios. Pero no podemos separarlos, no podemos hacer acepción de personas, no podemos dejar de orar por estas personas. Pero ¿qué se evidencia en nosotros? Que conocemos a Dios. Y entre nosotros, por el Espíritu Santo, nos oímos, nos compartimos, nos edificamos, ¿sí? Como hicimos hoy con las mujeres, o sea, es algo muy, muy bonito porque somos de Dios. Pero en esto se conoce el espíritu de verdad, que nos oímos. Y el espíritu de error es que no se oye, no se oyen, ¿sí? Ejemplo, los testigos de Jehová rechazan muchas cosas y es porque todavía no son de Dios, pero lo pueden ser, ¿sí? Otras religiones rechazan, aunque lean la misma Biblia, pero es porque no conocen a Dios. Nosotros sí conocemos a Dios. ¿Listo? Y por eso entre nosotros nos edificamos, nos enseñamos, nos apoyamos. Otra característica dice, amados, Paz, está yendo. Señora. Se le está como cayendo el internet, no escuchamos la última partecita de que otras religiones no. Otras religiones a veces nos rechazan, pero porque no son de Dios. Nosotros sí conocemos a Dios y nosotros debemos amarlos orando y creer que van a conocer a Dios. Dice aquí, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Qué evidencia que somos de Dios? Que somos nacidos de Dios, que amamos. En esto se evidencia el nuevo nacimiento, ¿sí ven? El nuevo nacimiento no dice aquí, todo aquel que es perfecto es hijo de Dios. No, ahí no habla, ahí no está diciendo que es perfecto. Ahí dice que ama, ¿sí? Todo aquel que ya no se equivoca es hijo de Dios. No, ahí no dice eso, ahí dice todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Qué es lo que evidencia que somos nacidos de Dios? El amor. El amor, hermanos, hermanas, el amor. ¿Sí? Sáquele tiempo para amar las personas, por favor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Qué debemos hacer los hijos de Dios? Vivir por Él, vivir por Jesús. Ya, el resto de vida que nos queda, el resto de años que nos queda, es para vivir por Él, para Él y con Él. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, se nos llegaron las 9. Estas diapositivas están ahí en el grupo. Quiero que las lea, medítelas muy bien. El martes seguimos hablando de este tema. Quedamos en la característica 28. Pero quiero que leas los dos. ¿El miércoles? Ah, sí, el miércoles, Paz. Perdóneme, el miércoles.
Los lunes definitivamente no voy a hacer clase los lunes. Pongámonos de acuerdo en que los lunes descansamos, porque es que se me ha presentado otra ocupación con otra personita que necesita mucho, mucho el evangelio. Y pues detrás de la personita ya llegó la familia y eso ha hecho que yo no les dicte algunas clases a ustedes los lunes. Entonces, ahí les cuento que los estoy traicionando. Que les estoy Tranquila, cambiando. pastora. Es una muy buena causa. Que el Señor sea respaldándola como siempre en el nombre de Jesús. Amén, Nosotros amén. no somos celosos. Diga, ya tenemos el amor del Padre y amamos a nuestros hermanos. Amén, así la compartimos. Amén. Amén, amén. Entonces, mis queridos, nos vemos el miércoles con la ayuda de Dios. Van a leer los versículos, van a buscar ejemplos, ¿sí? Van a empezar a buscar ejemplos, otros ejemplos que hayan cumplido, nacidos de nuevo ahí en la Biblia, a medida que la vayan leyendo, porque sería una tarea muy larga. Entonces, tarea que no dejo de repetirles es que oigan los evangelios. ¿Listo? Que los oigan y los oigan y los oigan y los lean y los lean y los escriban y tengan presente las palabras de Jesús para guardar sus mandamientos, para andar como él anduvo, ¿sí? Me gustó mucho lo que dijo hoy Brandon, que Jesús fue el que dijo, sean mansos como yo soy manso, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Él compara dos Y animales. también dijo que anden como corderos en medio de lobos. Uy, sí, está muy bien, muy bien. Está muy buenas esas comparaciones que las dijo el maestro y que hay que prestarle atención. Eso es guardar sus mandamientos. Ese es un mandamiento. ¿Listo? Recuerde que la mayoría de las palabras de Jesús tienen mandamientos, tienen doctrina. ¿Listo? Sí, señor. Pues oremos para que Dios me los guarde y estas palabras, esta enseñanza haga mella en su corazón. Pastora, Amado eso me Dios, dijo que, perdón, pastora, que buscar ejemplos que hayan repetido el amor de Dios. ¿Qué dijo? lo que usted vaya encontrando en cuanto a vivir el evangelio, ¿sí? A vivir el evangelio. ¿Quiénes vivieron el evangelio ahí? Si usted ve que Esteban vivió el evangelio, que Pedro vivió el evangelio, que Juan vivió, o sea, cómo ellos evidenciaron esas cosas. Uno dice, no, esa persona de verdad era hijo de Dios, porque mire, Esteban lo estaban cogiendo a piedra y antes intercediendo, amándolos, ¿sí? Ah, sí, pastora, ya entendí. Gracias. Listo. Es que ahí vamos encontrando esos testimonios y esos mismos son los que nos van a mirar a nosotros, ¿sí? A decir, verdaderamente esa persona tiene que ser hijo de Dios, porque, uy, esa persona para aguantar eso no tiene que haber sido, esa persona tiene que ser hijo de Dios, ¿sí? ¿Y todo en el Nuevo Testamento o el Antiguo? Toda la Biblia. Ah, toda la Biblia. Por eso le dije que la tarea era larga. Sí. A ver si me hizo reír. Duro. Que llegó a la hermana Solecita asustada. No, pues es que si ustedes, pues para que no se asuste, solo leas Hebreos 11. Ahí hay varios ejemplos de la primera carta de Juan. Ya les di mucha pista. Los antiguos también vivieron muchas evidencias de ser hijos de Dios, aunque no habían nacido de nuevo. Ustedes saben que ellos fueron salvos por la fe, ¿sí? Y nosotros Claro, somos pastora. hijos. Vemos a José, por ejemplo, hijo de Dios para aguantar y para decir no al pecado. ¿Cómo haría yo tan grande mal y pecaría contra Dios? Sí, señor. Entonces hay evidencias, Daniel, bueno, muchos de ellos. La de Por José, eso le digo, la de José sería súper esto, ponerla ahí en la que decía que nosotros ya no, o sea, ya no tenemos que poner la mirada en el mundo,
sino en las Muy cosas de bien. Dios. Genial, muy bien, Linda. Y ya van encontrando. Si ve que a medida que van leyendo la Biblia van encontrando esas características y ya les va a ser más fácil memorizarlo. O sea, usted se puede leer Hechos 7 y Hebreos 11 y ahí va a encontrar lo que vivieron los antiguos. Porque acuérdese que la defensa de Esteban mencionó todo el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces ahí vamos a encontrar hartas cositas de hombres que quisieron agradar a Dios. Los tres que fueron al horno. Sí, muy de fuego. bien. Entonces, por agradar a Dios se hicieron hijos de Dios también. Si lo pudieron ellos, nosotros también. ¿No ven que ellos son tan humanos y tan mortales como nosotros? Ellos no eran supermanes ni superchicas. Lo que hizo el esposo de Lea y Raquel, ¿no? Trabajar por la una, pero ay, Dios mío, y aguantarse ese suegro. Todo por amor, ese amor al Padre, ¿sí ven? Entonces vamos ahora. Soberano y eterno Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te quiero dar gracias por esta clase. Es una clase que tiene vianda, que tiene buen tema, buena convicción de ser hechos hijos de Dios. Yo le pido que esta clase haga mella en el corazón de mis hermanos y que tú, Señor, perfecciones esa obra que has empezado en cada uno de nosotros, que tú mismo nos afirmas, nos fortaleces, nos estableces en el Evangelio, en el poder del Evangelio, y que no nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Nosotros lo vivimos en la fe y esperamos llegar a la estatura de Jesús. No pretendemos haberlo alcanzado ya ni que seamos perfectos, pero sí proseguimos a la meta, al supremo llamamiento, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a equivocarnos menos, ayúdanos a practicar la santidad. Ya no practicamos el pecado, practicamos la santidad. Por lo mismo tanto, ayúdanos, Señor. Guárdanos irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser sea guardado irreprensible, Señor, hasta la venida de mi Señor Jesucristo, que pronto nos recogen las nubes, Señor. Por favor, que no perdamos el primer amor, no enterremos el talento, no tengamos por tardanza la venida del Señor. Todas estas cositas son características de ser hechos hijos, de tener el aceite de reserva. Ayúdanos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Ya es hora de estar preparados, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Ya es hora de ser maduros en la fe, de crecer a la estatura del varón perfecto. Quizás solo tenemos 12 años, pero a los 12 años de Jesús ya se evidenció que Jesús agradaba a su Padre y entendía muchas cosas. Ya es hora que evidenciemos esos 12 años de Jesús. Quizás ya lleguemos a evidenciar los 30 años de Jesús y todo lo que él practicó y todo su servicio, Señor, desde su niñez hasta su edad adulta. Llévanos a crecer a la estatura de Jesús y que él sea formado en nosotros y que tú nos hagas más y más a la imagen de tu amado Hijo, que tengamos el carácter, que tengamos la mente de Cristo, la estatura, el servicio, el amor, todo esto que Jesús nos enseñó. Por favor, pónganos en nosotros más y más el querer como el hacer, de atesorar, de memorizar, de guardar las palabras de Jesús, de dejarnos pastorear por nuestro hermano mayor, nuestro buen pastor, de convivir con él, de tener una sana convivencia, mucho más en nuestro diario vivir, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Así lo creo hecho, lo recibo hecho, porque pido para recibir en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, que descansen, que el Todopoderoso les llene de sabiduría y que nos vemos con la ayuda de Dios el miércoles si el Señor Jesús no ha venido, con la ayuda de Dios. ¿Listo? Gracias, pastora. Dios la bendiga. Gracias, Amén. pastora. Dios la te bendiga, bendiga. pastora, y a Dios todos. bendiga. Gracias, feliz pastora. noche, Dios les Saben, pastorea bendiga. a todos. Dios le Feliz bendiga, noche Bendiga a para todos los todos. Dios hermanos. guarde. Buenas noches a todos. Bendiciones a todos. Amén, Bendiciones, amén. hermanos Dios y me los pastora. guarde, me los bendiga. Amén, Gracias. pastora. Igualmente, Dios la bendiga, pastora. Muchísimas gracias. Dios les Amén, bendiga, amén. hermano.